Rodrigo ajustó el nudo de su corbata frente al espejo, con expresión de fastidio. A sus 29 años había logrado lo que muchos solo soñaban: construir un imperio desde cero, asegurando la estabilidad económica de su familia. Pero todo tenía un precio. Las reuniones sociales, que eran una obligación para mantener su red de contactos, le resultaban insoportables. Esa noche, su hermana Elena había insistido en que asistiera a una importante gala y, peor aún, que llevara compañía. «Rodrigo, no puedes llegar solo», dijo Elena con su característico tono firme. «Todo el mundo espera que estés acompañado». «¿Y a quién quieres que lleve?», respondió él sin apartar la vista del espejo. «No tengo tiempo para eso». «Por suerte yo sí», contestó Elena, esbozando una sonrisa astuta. «Clara puede acompañarte». Rodrigo se giró hacia ella, frunciendo el ceño. Clara era la amiga de la universidad de Elena, una mujer 5 años mayor que él. Sabía poco de ella, excepto que era profesora y tenía una personalidad directa que no se dejaba intimidar. «¿Clara?», preguntó dudoso. «¿Por qué aceptaría ir a algo tan aburrido?» «Porque confía en mí», replicó Elena cruzando los brazos. «Además, no le hará daño una noche fuera de la rutina». Rodrigo suspiró, resignado. No le emocionaba la idea, pero sabía que discutir con Elena era una batalla perdida. Al día siguiente, Rodrigo llegó puntual a la casa de su hermana, donde Clara lo esperaba. Cuando ella apareció en la sala, Rodrigo quedó momentáneamente sin palabras. Su cabello caía en ondas naturales sobre los hombros, y el vestido azul oscuro que llevaba resaltaba su elegancia discreta. «Hola, Rodrigo», dijo Clara con una sonrisa leve. «Elena me explicó todo. No te preocupes, seré una acompañante impecable». Él se aclaró la garganta, tratando de recuperar la compostura. «Gracias por aceptar. No será tan malo, lo prometo». «Eso espero», bromeó ella, dejando entrever su lado sarcástico. El viaje hacia la gala fue silencioso al principio, pero pronto Clara rompió el hielo con comentarios ingeniosos sobre las estrictas reglas sociales que los esperaban. Rodrigo, a pesar de sí mismo, sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien veía más allá de su fachada de empresario exitoso. Al llegar al lugar, todos los ojos se posaron en ellos. Los murmullos no tardaron en comenzar, especialmente al notar la diferencia de edades. Pero Clara, con una elegancia natural, ignoró los comentarios y tomó a Rodrigo del brazo, como si fueran cómplices de un secreto compartido. Rodrigo, observándola de reojo, no pudo evitar pensar que esa noche sería todo menos ordinaria. La gala estaba en pleno apogeo. Los invitados, vestidos con sus mejores atuendos, conversaban entre risas y brindis, mientras una orquesta tocaba música suave de fondo. Rodrigo, con su porte siempre impecable, caminaba junto a Clara hacia el salón principal. Sin embargo, ella no parecía impresionada por el lujo deslumbrante que la rodeaba. «Esto parece sacado de una película de época», murmuró Clara, lo suficientemente alto como para que Rodrigo la oyera. «Pero en lugar de romance, apuesto a que aquí solo hay contratos y apariencias». Rodrigo arqueó una ceja, sorprendido por su comentario. «¿Siempre eres así de sincera?», preguntó medio divertido. «Solo cuando estoy en lugares que no encajan conmigo», replicó ella sin perder la sonrisa. «Tal vez te subestimé. Eso lo escucho más de lo que te imaginas». Rodrigo no pudo evitar sonreír. Clara tenía una manera peculiar de desarmar su habitual seriedad. A pesar de su naturaleza reservada, sintió una extraña comodidad estando con ella. Era refrescante, como un respiro en medio de su agitada vida. Mientras cruzaban el salón, un grupo de empresarios se acercó a saludarlo. Rodrigo asumió su rol habitual,
presentando a Clara como su acompañante. «Rodrigo, siempre tan galante», comentó uno de los hombres, dirigiendo una mirada fugaz a Clara. «¿Y de dónde viene esta encantadora dama?» «Es profesora», respondió Rodrigo con firmeza, antes de que Clara pudiera contestar. «Una mujer excepcionalmente inteligente». Clara lo miró de reojo, divertida pero ligeramente incómoda con el énfasis de Rodrigo. «Oh, eso es interesante», replicó el hombre con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Aunque, debo decir, esperaba verte con alguien más joven». El comentario quedó flotando en el aire por un instante. Clara, sin perder la calma, sonrió con una elegancia que desarmó la incomodidad. «Es curioso cómo la inteligencia no tiene edad, ¿verdad?», respondió Clara con naturalidad, dejando al hombre sin palabras. Rodrigo sintió una punzada de admiración. Esa mujer no solo era distinta, sino que también sabía cómo manejarse en un mundo que, claramente, no era el suyo. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte rápidamente a suscribirte al canal y darle like a este video. Es una manera de que sigamos compartiendo más contenido como este. La noche avanzó, y entre las conversaciones y las miradas furtivas, Rodrigo se encontró disfrutando más de lo esperado. Durante un momento tranquilo, mientras observaban desde una terraza iluminada por la luna, Rodrigo habló. «Gracias por venir. Sé que no era tu idea de una noche perfecta». Clara lo miró con una expresión suave, lejos de su usual sarcasmo. «No está tan mal. Además, siempre es interesante conocer otros mundos, aunque no pertenezca a ellos». Rodrigo quedó en silencio, mirando el perfil de Clara a la luz de la luna. Por primera vez en años, sintió algo diferente, algo que no podía ignorar. La terraza parecía un refugio, lejos del bullicio y las miradas inquisitivas del salón. Rodrigo y Clara permanecían en silencio, disfrutando de la calma inesperada. La brisa nocturna traía consigo un aroma sutil a jazmín, y las luces de la ciudad se extendían como un manto brillante bajo sus pies. «¿Siempre te mantienes tan distante en estas reuniones?», preguntó Clara, rompiendo la quietud. Rodrigo desvió la mirada hacia ella. Había algo en sus ojos, una curiosidad genuina que lo desarmaba. «No es mi mundo», respondió él después de una pausa. «Aunque, irónicamente, parece que todos piensan lo contrario». «¿Qué mundo es el tuyo, entonces?», insistió Clara, inclinando ligeramente la cabeza. Rodrigo soltó una risa breve, como si la pregunta fuera absurda. «El trabajo, los números, resolver problemas». Clara lo observó por un momento, en silencio. Luego, con un tono más suave, replicó: «Eso no es un mundo, Rodrigo, es una rutina». Él se quedó callado, sorprendido por la sinceridad de sus palabras. En su vida, nadie se había atrevido a confrontarlo de esa manera. «¿Y el tuyo?», preguntó finalmente. «El mío». Clara sonrió con cierta melancolía. «Está lleno de sueños que aún no he alcanzado, pero sigo caminando hacia ellos». La respuesta dejó a Rodrigo pensando. Había algo en Clara que lo inquietaba, pero al mismo tiempo lo atraía. Una especie de libertad que él había olvidado que existía. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la terraza se abrió abruptamente. Era Elena, con una expresión entre divertida y preocupada. «¡Aquí están!», exclamó aliviada. «Pensé que habían desaparecido». «Rodrigo, el señor Miranda quiere hablar contigo. Es importante». Rodrigo asintió, aunque su mirada se quedó fija en Clara por unos segundos más. «Volveré pronto», dijo, como si necesitara asegurarse de que ella no se movería de ahí. Cuando Rodrigo se fue, Elena se acercó a Clara con una sonrisa cómplice. «¿Y bien?», preguntó arqueando una ceja. «¿Y bien qué?». Clara fingió no entender, aunque sabía perfectamente a qué se refería.
Rodrigo. No lo había visto tan relajado en meses. Clara rió suavemente y negó con la cabeza. Solo me está agradeciendo por ayudarlo a sobrevivir esta noche. Claro, como digas, replicó Elena, pero su sonrisa sugería que no creía ni una palabra. Desde la distancia, Rodrigo observaba la interacción. Una parte de él quería regresar de inmediato, aunque sabía que debía atender sus responsabilidades. Lo que no podía negar era que Clara había logrado algo que nadie más había conseguido: despertarle una necesidad de compañía que no sentía desde hacía mucho tiempo. Rodrigo regresó al salón principal con una expresión de calma calculada, aunque su mente seguía en la terraza. Las palabras de Clara resonaban en su cabeza como un eco. Eso no es un mundo, es una rutina. Mientras caminaba hacia el señor Miranda, un importante inversionista, se dio cuenta de que esa observación, tan sencilla como directa, había tocado una fibra que él siempre evitaba examinar. «Rodrigo, justo hablábamos de ti», dijo Miranda al verlo acercarse, acompañado de otros empresarios. «Todos queremos saber cómo logras mantenerte en la cima con tanto éxito». Rodrigo esbozó una sonrisa cortés, esa que había perfeccionado con los años. «Trabajo constante, supongo, y rodearme de gente capaz», respondió, desviando la atención hacia temas más técnicos. Sin embargo, mientras explicaba estrategias y escuchaba las ideas del grupo, su mirada se desvió varias veces hacia la terraza. Clara seguía ahí, conversando con Elena y riendo de algo. Había algo en su presencia que lo hacía sentir más ligero, como si el peso de su mundo no fuera tan insoportable. «¿Estás bien, Rodrigo?», preguntó Miranda, notando su distracción. «Perfectamente», mintió, recuperando su postura profesional. «Pero si me disculpan, tengo algo que atender». Regresó a la terraza sin pensarlo demasiado, como si un imán invisible lo guiara. Para su sorpresa, Clara estaba sola, mirando la vista nocturna. Su figura se recortaba contra las luces de la ciudad, y había una serenidad en ella que lo dejó sin aliento por un momento. «¿Te escapaste de tus deberes otra vez?», preguntó Clara sin voltear al escuchar sus pasos. Rodrigo rió suavemente y se acercó a su lado. «Digamos que descubrí algo más importante que discutir números». Clara giró la cabeza para mirarlo, arqueando una ceja. «¿Y qué sería eso?». Rodrigo la miró fijamente, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente suspiró y se encogió de hombros. «No lo sé, quizás tú puedas decírmelo». Clara lo observó en silencio, sorprendida por la honestidad en su voz. Había algo en Rodrigo que no encajaba con la imagen que todos tenían de él. Ese hombre, aparentemente impenetrable, mostraba ahora una vulnerabilidad que no esperaba. «Eres un caso interesante, Rodrigo», dijo finalmente, rompiendo la tensión. «¿Por qué? Porque tienes todo, pero parece que no tienes nada». Rodrigo no pudo responder de inmediato. Había algo brutalmente honesto en sus palabras, y aunque dolían, también eran extrañamente reconfortantes. «Tal vez tienes razón», admitió él, sorprendiendo a Clara. Antes de que pudiera responder, Elena apareció nuevamente en la terraza. «Clara, ya es tarde. Si quieres, te llevo a casa». Clara asintió, pero antes de irse, dirigió una última mirada a Rodrigo. «Gracias por la noche. Fue interesante». Rodrigo solo pudo asentir, viendo cómo se alejaba. Algo le decía que esa no sería la última vez que cruzarían caminos, y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo nuevo estaba comenzando en su vida. Rodrigo regresó al salón principal, pero su mente seguía en la terraza, con Clara. Mientras atendía la conversación con el señor Miranda, uno de los empresarios más influyentes de la ciudad, sus pensamientos se desviaban constantemente hacia ella. Había algo diferente en Clara,
algo que lo sacudía y, al mismo tiempo, lo tranquilizaba. «Rodrigo, ¿estás bien?», preguntó el señor Miranda, con una sonrisa amigable. «Pareces distraído». «Disculpe, señor Miranda», contestó Rodrigo, recomponiéndose. Estaba recordando algunos detalles del último proyecto. El empresario aceptó la excusa sin problemas, pero Elena, quien estaba cerca, no pasó por alto el cambio en su hermano. Cuando terminó la reunión, ella se acercó rápidamente. «¿Qué pasa contigo?», preguntó en voz baja, dándole un pequeño codazo. «Nada. Solo estoy cansado». «Ajá, claro. Seguro no tiene nada que ver con cierta profesora esperando en la terraza». Rodrigo le lanzó una mirada seria, pero Elena solo sonrió con picardía antes de marcharse. Mientras tanto, Clara permanecía en la terraza, disfrutando de la vista. Era un escape bienvenido de un mundo que, aunque fascinante, no terminaba de ser suyo. Sin embargo, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. «No creí que te encontraría aquí sola». Clara se giró y vio a Javier, un viejo conocido de su pasado, alguien que prefería olvidar. Javier era un abogado ambicioso que había intentado conquistarla años atrás, sin éxito. «Javier, qué sorpresa», dijo ella, tratando de sonar indiferente. «El mundo es pequeño, ¿verdad? No esperaba verte en un lugar como este. ¿Qué haces aquí?» «Acompañando a un amigo». «¿Un amigo?». Javier arqueó una ceja, claramente curioso. «¿O algo más?». «No es asunto tuyo», replicó Clara, cortante. Javier sonrió con ese aire de superioridad que siempre la había irritado. «Sabes, Clara, siempre fuiste diferente, pero no me malinterpretes. El lujo te sienta bien, aunque no estoy seguro de cuánto dure». Antes de que Clara pudiera responder, Rodrigo apareció, su mirada fría clavada en Javier. «¿Todo está bien aquí?», preguntó, su voz firme. Javier se tensó al instante, reconociendo a Rodrigo como el anfitrión y uno de los hombres más poderosos de la ciudad. «Sí, claro, solo estábamos poniéndonos al día». «Perfecto. Entonces, si no te importa, me gustaría hablar con Clara a solas». Javier murmuró una excusa apresurada y se retiró lanzando una última mirada de desdén. Rodrigo esperó hasta que se fue antes de dirigirse a Clara. ¿Quién era él? Un conocido. Nada importante. Rodrigo la observó detenidamente, notando el leve cambio en su expresión. «Si te incomodó, dime». Clara negó con la cabeza, esbozando una sonrisa tranquila. «No es nada que no pueda manejar, pero gracias». Rodrigo no respondió de inmediato. Había algo en su tono que le decía que no todo estaba bien, pero decidió no presionarla. En cambio, le ofreció su brazo. «Ven, hay algo que quiero mostrarte». Clara aceptó, intrigada, y juntos se alejaron de la terraza, dejando atrás el eco de las palabras de Javier y los murmullos del salón. Rodrigo guió a Clara por un pasillo lateral que conducía a un pequeño invernadero iluminado tenuemente por lámparas cálidas. El aroma de las flores frescas llenaba el aire, y las hojas de las plantas exóticas creaban sombras danzantes en las paredes de vidrio. Clara miró a su alrededor, sorprendida. «No esperaba encontrar algo tan tranquilo aquí», dijo, admirando el lugar. «Es mi rincón favorito», respondió Rodrigo, mientras caminaba hacia una mesa en el centro, donde descansaban 2 copas y una botella de vino. Clara lo miró con curiosidad. «¿Planeaste esto?». Rodrigo dejó escapar una leve sonrisa, casi tímida, algo que Clara no había visto en él hasta ese momento. «No exactamente, pero cuando te vi en la terraza, supe que querías escapar tanto como yo». Clara tomó asiento, aceptando la copa que él le ofrecía. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, dejando que la calma del lugar los envolviera. «¿Siempre llevas tanto peso sobre los hombros?», preguntó Clara de repente,
rompiendo la quietud. Rodrigo la miró, desconcertado. ¿Peso? Tu familia, tu empresa, esta vida que parece tan perfecta pero que, a veces, siento que te consume. Él bajó la mirada hacia su copa, girando el vino lentamente. No pienso en eso. Solo hago lo que se necesita. Eso no es vivir, Rodrigo. Las palabras de Clara eran suaves, pero llevaban una verdad que lo atravesó. Nunca nadie le había hablado de esa manera. ¿Y tú? Replicó él, alzando la mirada. ¿Siempre fuiste tan sabia? Clara rió, un sonido ligero que alivió la tensión. No, pero supongo que los años me han enseñado algunas cosas. Rodrigo negó con la cabeza, sonriendo por primera vez con genuina calidez. ¿Sabes qué creo? Que exageras la diferencia de edad como si eso definiera quién eres, pero nunca he conocido a alguien como tú. Clara quedó en silencio, sorprendida por la franqueza de sus palabras. Había algo en la manera en que él la miraba, algo que la hacía sentir expuesta, pero al mismo tiempo segura. Rodrigo, no tienes que decir nada, la interrumpió, apoyando su copa sobre la mesa. Solo quería que lo supieras. Clara bajó la mirada hacia su propia copa, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. La sinceridad de Rodrigo la desarmaba, y aunque sabía que no debía dejarse llevar, una pequeña parte de ella quería quedarse en ese momento para siempre. El sonido de un teléfono vibrando rompió la atmósfera. Rodrigo sacó su móvil y frunció el ceño al ver el nombre en la pantalla. «Es mi madre. Debo atender esto». Clara asintió, mientras él se alejaba unos pasos para contestar. Observándolo, no pudo evitar preguntarse cómo un hombre tan fuerte y decidido podía cargar con tanto y seguir de pie. Cuando Rodrigo regresó, su expresión había cambiado. «¿Todo bien?», preguntó Clara, preocupada. «Sí, solo asuntos de la familia». Pero algo en su tono sugería que no era del todo cierto. A pesar de eso, Rodrigo esbozó una pequeña sonrisa, como si intentara tranquilizarla. «¿Volvemos al salón?», ofreció él. Clara dudó por un segundo, pero finalmente asintió. Aunque había disfrutado del momento en el invernadero, algo le decía que esa noche todavía guardaba más sorpresas. De regreso al salón, la atmósfera había cambiado ligeramente. Las conversaciones eran más animadas, las risas más fuertes, y la música comenzaba a tomar un ritmo más vibrante. Rodrigo y Clara avanzaban entre los invitados, pero cada uno parecía atrapado en sus propios pensamientos. Clara sentía el peso de las palabras de Rodrigo aún resonando en su mente. Nunca había esperado que alguien como él, tan distante y contenido, fuera capaz de abrirse de esa manera. La vulnerabilidad que había mostrado la desconcertaba, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se estremecía. Rodrigo, por su parte, intentaba concentrarse en lo que quedaba de la noche, pero no podía evitar mirar de reojo a Clara. Había algo en su expresión, en la manera en que sus labios se curvaban levemente mientras pensaba, que lo hacía querer descubrir cada rincón de su mente. Justo cuando estaban por llegar al centro del salón, un hombre mayor con traje impecable y una sonrisa calculada los interceptó. «Rodrigo, qué gusto verte por aquí», dijo el hombre, extendiendo la mano. Rodrigo estrechó la mano con cierto recelo. «Señor Gutiérrez, no esperaba encontrarlo esta noche. Siempre es bueno hacer conexiones, ya lo sabes. Pero, ¿quién es esta encantadora dama?». Antes de que Rodrigo pudiera responder, Clara dio un paso adelante con una sonrisa tranquila. «Clara Díaz, profesora de literatura. Es un gusto conocerlo». El señor Gutiérrez alzó las cejas, sorprendido, pero rápidamente recuperó la compostura. «Una profesora, qué interesante. No es común ver a alguien de tu ámbito aquí». Clara mantuvo su sonrisa, pero Rodrigo intervino antes de que el comentario fuera más lejos. «Clara está aquí como mi invitada,
y su presencia hace esta noche mucho más interesante. ¿No lo cree? El señor Gutiérrez parpadeó, visiblemente incómodo por la firmeza de Rodrigo. Por supuesto, claro que sí. Disculpen, tengo que atender a alguien. Cuando el hombre se alejó, Clara suspiró, aliviada pero ligeramente divertida. ¿Siempre son así en tu mundo? No todos, pero lo suficientes como para hacerlo agotador, respondió Rodrigo con una sonrisa resignada. Ambos intercambiaron una mirada que decía más que cualquier palabra. En ese momento, la voz de Elena se escuchó detrás de ellos. «¡Rodrigo! Mamá acaba de llamar otra vez. Parece urgente». Rodrigo frunció el ceño, claramente preocupado. «¿Qué pasó?» «No lo sé, pero creo que deberías ir». Rodrigo asintió y luego miró a Clara, con una expresión que mezclaba disculpa y algo más profundo. «Tengo que irme. ¿Te quedarás un rato más o prefieres que te lleve?» «No te preocupes, Elena puede llevarme. Ve con tu familia». Rodrigo dudó por un momento, pero finalmente se inclinó hacia ella, hablando en un tono bajo. «Gracias por acompañarme esta noche». Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se fue, dejando a Clara con una sensación extraña. Algo había cambiado, y aunque no sabía exactamente qué, podía sentirlo en cada fibra de su ser. La noche continuó sin Rodrigo, pero Clara sentía que su presencia seguía flotando en el aire. Había algo en sus palabras, en sus gestos, que no podía sacarse de la cabeza. Elena, siempre observadora, se le acercó mientras Clara se acomodaba en una mesa apartada del bullicio. «¿Qué pasa por esa cabecita?», preguntó Elena con una sonrisa cómplice. «Nada», respondió Clara, fingiendo indiferencia. «Es solo que esta no es exactamente mi idea de una noche relajante». «Ajá, claro. ¿Y si te dijera que Rodrigo no suele ser tan abierto con nadie?» Clara la miró, confundida. «¿Abierto?» «Sí, desde que empezó a manejar la empresa familiar, se volvió un muro. A veces ni yo puedo saber lo que piensa, pero contigo es diferente». Clara rió suavemente, aunque su corazón dio un vuelco. «Creo que exageras. Solo soy alguien que lo sacó un poco de su rutina». Elena iba a responder, pero fue interrumpida por el regreso inesperado de Javier, quien apareció con una copa en la mano y una sonrisa que a Clara siempre le había parecido demasiado calculada. «Clara, pensé que ya te habías ido», dijo, ignorando por completo la presencia de Elena. «No, estoy esperando a que termine la noche. Quizás deberíamos aprovechar este tiempo para...» «¿Qué haces aquí?», lo interrumpió Elena con un tono cortante que dejó a Javier desconcertado. «Solo estaba hablando con mi vieja amiga, pues ella está ocupada. Si me disculpas, Clara y yo necesitamos discutir algo importante». Javier miró a Clara, esperando algún tipo de protesta, pero ella solo bajó la mirada, aliviada de que Elena interviniera. «Por supuesto, que tengan buena noche», dijo Javier con una sonrisa tensa antes de alejarse. Cuando estuvo fuera de vista, Clara suspiró. «Gracias, no tienes que agradecerme». «Ese tipo es un imbécil», dijo Elena sin rodeos. Rodrigo lo habría sacado del lugar en un segundo. Clara sonrió, pero no respondió. No quería admitirlo, pero una pequeña parte de ella deseaba que Rodrigo hubiera estado ahí para hacerlo. Un rato después, cuando la noche llegó a su fin, Elena insistió en llevar a Clara a casa. Durante el trayecto en auto, Elena decidió romper el silencio. «Sabes que Rodrigo no te invitó solo porque sí, ¿verdad?» Clara la miró, desconcertada. «¿Qué quieres decir? Lo conozco, lo hace todo con un propósito, y si esta noche decidió acercarse a ti, es porque ya no eres solo la amiga de su hermana». Clara quedó en silencio, mirando por la ventana. El corazón le latía con fuerza, pero se negaba a dejarse llevar por la idea.
Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que algo estaba cambiando y que resistirse se volvía cada vez más difícil. La mañana siguiente, Clara despertó con una sensación de inquietud que no podía explicar. Había algo en la mirada de Rodrigo, en las palabras de Elena, que no podía quitarse de la cabeza. Mientras preparaba su café, el sonido de su teléfono vibrando en la mesa la sacó de sus pensamientos. «Bueno», contestó aún adormilada. «Clara, soy yo, Rodrigo». La voz de él sonaba tensa, diferente de la serenidad que había mostrado la noche anterior. Clara enderezó su postura, intentando no sonar sorprendida. «Rodrigo, ¿estás bien?» «Sí, bueno, no del todo. Necesito verte». Clara dudó por un momento. Había algo en su tono que le hizo pensar que esto no era una simple llamada casual. «¿Qué pasa?» «Es complicado, pero prefiero explicarte en persona. ¿Estás libre esta tarde?» «Sí, claro. Paso por ti a las 5. Gracias, Clara». La llamada terminó antes de que ella pudiera decir algo más. Clara dejó el teléfono sobre la mesa, con el corazón latiendo rápidamente. Aunque no quería admitirlo, la idea de verlo otra vez despertaba algo que la asustaba y emocionaba al mismo tiempo. A las 5 en punto, un auto negro se detuvo frente a su edificio. Rodrigo salió del vehículo, luciendo más serio de lo habitual. Clara, curiosa y ligeramente nerviosa, bajó para encontrarlo. «¿Está todo bien?», preguntó al acercarse. Rodrigo asintió, pero su expresión seguía cargada de preocupación. «Sí, pero necesito tu ayuda». Subieron al auto y, durante el trayecto, Rodrigo explicó la situación. Su madre, María, estaba enfrentando una crisis emocional. Había tenido una fuerte discusión con su esposo y Rodrigo creía que una perspectiva externa podría calmarla. «¿Y por qué yo?», preguntó Clara, desconcertada. «Porque tú tienes una manera de ver las cosas que... no sé cómo explicarlo, pero creo que puedes ayudarla». Clara lo miró fijamente, buscando alguna señal de que esto era una excusa para pasar más tiempo con ella. Pero la seriedad en sus ojos no dejaba lugar a dudas. Esto era importante. Al llegar a la casa de los padres de Rodrigo, Clara fue recibida por una mujer de rostro cansado pero elegantemente vestida. María les ofreció una sonrisa tenue y los guió hacia la sala. «Entonces, tú eres Clara», dijo María, observándola con curiosidad. «Rodrigo ha hablado mucho de ti». Clara sintió que sus mejillas se sonrojaban, pero mantuvo la compostura. «Espero que cosas buenas». María soltó una risa suave, pero su mirada pronto se oscureció. Durante la conversación, Clara escuchó pacientemente mientras María hablaba de las tensiones en su matrimonio. Rodrigo permanecía cerca, observando cómo Clara manejaba la situación con una calma y empatía que lo impresionaban. Cuando finalmente María comenzó a relajarse, Clara decidió dar un consejo sencillo, pero honesto. A veces olvidamos que las personas que amamos también necesitan ser escuchadas. Tal vez solo necesitan un momento para encontrarse de nuevo. Las palabras de Clara parecieron resonar en María, quien asintió lentamente. Esa noche, mientras regresaban en el auto, Rodrigo rompió el silencio. «Gracias, no sé cómo lo hiciste, pero lograste que mi madre volviera a sonreír». Clara lo miró, sorprendida por el agradecimiento genuino en su voz. «No fue nada. A veces solo necesitamos a alguien que nos recuerde lo que es importante». Rodrigo asintió, pero sus pensamientos estaban en otra parte. En Clara y en cómo, cada vez más, sentía que ella era la respuesta a algo que nunca había sabido que buscaba. Los días posteriores a su encuentro con María fueron extraños para Clara. Intentó concentrarse en su rutina, pero algo la distraía constantemente. Rodrigo, su llamada inesperada, la forma en que confió en ella para un asunto tan personal y, sobre todo, las palabras de María seguían rondando en su mente.
Mientras preparaba las actividades para sus estudiantes, el sonido de su teléfono volvió a interrumpirla. Al ver el nombre de Elena en la pantalla, respondió de inmediato. «Elena, ¿qué pasa?» «Nada malo, pero necesito verte. Es urgente». «¿Urgente? ¿Estás bien?» «Perfectamente, pero hay algo que tenemos que discutir. Te espero en mi casa a las 7». La llamada terminó antes de que Clara pudiera responder. Aunque desconcertada, decidió que lo mejor era ir y descubrir de qué se trataba. Esa noche, al llegar al apartamento de Elena, la encontró rodeada de revistas, catálogos de decoración y una botella de vino a medio abrir. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Clara, divertida por el caos. «Planeando algo importante», dijo Elena con una sonrisa conspiradora. «Pero antes, necesito saber algo. ¿Qué pasó entre tú y mi hermano?» Clara se quedó congelada por un segundo. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque no soy ciega, Clara. Rodrigo no es el mismo desde que te conoció. Y ayer, cuando hablé con mi mamá, ella mencionó lo mucho que te admiró. Eso no pasa con cualquiera». Clara suspiró, dejando su bolso sobre el sofá. «No pasó nada, Elena. Tu hermano solo me pidió ayuda con tu mamá». «Sí, claro. ¿Y lo que siente por ti tampoco es nada?» La pregunta la golpeó como una ráfaga de viento helado. Clara intentó disimular su incomodidad, pero Elena la conocía demasiado bien. «Mira, no tienes que decirme nada», continuó Elena, más seria esta vez. «Pero te diré algo. Rodrigo ha pasado años sacrificando todo por nosotros, por nuestra familia. Nunca pensé que alguien pudiera hacerlo cuestionar esa vida, y tú lo hiciste». Clara no supo qué responder. Su mente era un torbellino de emociones. Antes de que pudiera encontrar las palabras, el sonido de la puerta interrumpió el momento. «¿Esperas a alguien más?», preguntó Clara. «No». La puerta se abrió, y para sorpresa de ambas, era Rodrigo. Parecía tan sorprendido como ellas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Elena, cruzando los brazos. «Venía a dejar unos documentos que me pediste. ¿Por qué estás tan a la defensiva?» «Porque estás justo a tiempo para unirme a mi interrogatorio». Rodrigo miró a Clara, y su expresión cambió. Una mezcla de alivio y algo más profundo se reflejó en sus ojos. «¿Interrogatorio?» «Sí, sobre lo que sientes por Clara». Rodrigo cerró la puerta lentamente, ignorando a Elena y enfocándose únicamente en Clara. «Elena, ¿nos puedes dejar solos un momento?» Elena lo miró con una ceja levantada, pero finalmente sonrió y salió del cuarto, murmurando algo sobre el drama del siglo. Rodrigo dio un paso hacia Clara, quien no podía apartar la mirada de él. «Clara, sé que esto puede parecer precipitado, pero no puedo ignorar lo que siento. No quiero perder más tiempo fingiendo que esto no está pasando». Clara sintió un nudo en la garganta. Sus palabras eran directas, pero cargadas de emoción. «Rodrigo, esto es complicado». «Lo sé, pero si algo he aprendido últimamente es que las cosas importantes nunca son fáciles». El silencio que siguió fue casi insoportable. Clara sabía que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo, pero también sabía que no podía ignorar lo que su corazón le decía. Esa noche, mientras Clara se recostaba en su cama, no podía evitar repasar cada detalle de lo ocurrido. Desde la llamada de Rodrigo hasta la conversación con su madre, todo parecía tan distante de la vida tranquila y predecible que llevaba. Sin embargo, era la mirada de Rodrigo lo que no lograba sacarse de la cabeza. Había algo en sus ojos que hablaba de una sinceridad desarmante, una necesidad que no era fácil de ignorar. Se giró hacia el techo, suspirando. «Esto no puede ser real», pensó. Había pasado toda su vida construyendo su independencia, asegurándose de no depender de nadie, y ahora sentía cómo las paredes que había levantado comenzaban a tambalearse.
La mañana siguiente, mientras tomaba su café, Elena apareció en su puerta sin previo aviso, con una sonrisa que dejaba claro que no estaba allí solo para saludar. «Buenos días», dijo Elena, entrando sin ser invitada. «¿Dormiste bien?» «Elena, ¿qué haces aquí?» «Solo quería saber cómo estabas después de la gran noche de ayer. Y también porque tengo algo que decirte». Clara la miró con desconfianza, cruzando los brazos. «¿Qué cosa?» «Rodrigo no deja de hablar de ti». El corazón de Clara dio un vuelco, pero fingió indiferencia. «Eso no significa nada. Probablemente solo está agradecido por mi ayuda con su madre». «Oh, por favor, Clara. He conocido a mi hermano toda mi vida, y nunca lo había visto tan interesado en alguien». Clara negó con la cabeza, intentando mantener la compostura. «Elena, somos de mundos diferentes. La sociedad no dejaría de hablar. Ya lo viste en la gala. ¿Qué crees que dirán si esto se convierte en algo más?» Elena suspiró, colocándose frente a Clara con una expresión seria. «La sociedad siempre hablará, Clara, pero ¿dejarás que eso decida tu vida?» Clara se quedó en silencio, mirando a Elena. Sus palabras resonaban en su mente, pero aún no sabía cómo enfrentarlas. Más tarde, mientras caminaba hacia su trabajo, Clara pensaba en todo lo que Elena había dicho. Quizás tenía razón, pero el miedo a salir lastimada era algo que no podía ignorar. Había construido su vida para evitar depender emocionalmente de alguien, y ahora parecía estar a punto de perder el control que tanto valoraba. Cuando llegó a su salón de clases, encontró una pequeña nota en su escritorio. Era de Rodrigo, escrita con una caligrafía elegante pero apresurada. «Gracias por todo. ¿Te veré pronto?» Clara sonrió involuntariamente, sintiendo cómo su corazón latía más rápido. Pero al mismo tiempo, una pregunta surgió en su mente. ¿Estaba lista para arriesgarlo todo por alguien como Rodrigo? Rodrigo estaba sentado en su oficina, rodeado de documentos y reportes que usualmente consumían toda su atención. Pero esa mañana, su mente estaba en otra parte. Miraba por la ventana, tamborileando los dedos sobre el escritorio, con la misma pregunta rondándole la cabeza. ¿Cómo era posible que Clara se hubiera metido tan rápido bajo su piel? Desde la gala no podía dejar de pensar en ella. Había algo en su forma de hablar, en su capacidad para desafiarlo sin ser agresiva, que lo desarmaba por completo. Recordaba cómo había manejado la situación con su madre, con una empatía que él mismo no sabía cómo demostrar. De repente, la puerta se abrió y Elena entró con su energía habitual. «¿Interrumpo?», preguntó, aunque ya estaba dentro. Rodrigo la miró de reojo, sabiendo que su hermana nunca llegaba sin un propósito. «Dime, ¿qué quieres?». Elena se sentó frente a él, cruzando las piernas y sonriendo con picardía. «Clara». Rodrigo arqueó una ceja, intentando no parecer tan interesado como realmente estaba. «¿Qué pasa con ella? Es obvio que te importa. ¿Por qué no haces algo al respecto? Es más complicado de lo que crees». «¿Complicado? Por favor, no me digas que vas a dejar que lo que piensen los demás te detenga». Rodrigo suspiró, pasando una mano por su cabello. «No es solo eso. Clara es diferente. No quiero equivocarme con ella». Elena lo miró con una mezcla de ternura y exasperación. «Rodrigo, la vida es demasiado corta para tanta indecisión. Si sientes algo por ella, necesitas decírselo. No todos los días encuentras a alguien que te haga cuestionar todo». Rodrigo se quedó en silencio, dejando que las palabras de Elena calaran en él. Finalmente asintió, decidido. Esa tarde, mientras conducía hacia el apartamento de Clara, los nervios comenzaron a invadirlo. No era el tipo de hombre que se dejaba llevar por impulsos,
pero había algo en Clara que lo hacía querer arriesgarse. Cuando llegó, tocó el timbre y esperó. Clara abrió la puerta, sorprendida al verlo ahí. «Rodrigo, ¿todo bien?» «Sí. Bueno, no del todo. Necesito hablar contigo». Clara frunció el ceño, dando un paso hacia un lado para dejarlo pasar. «Pasa. ¿Qué ocurre?» Rodrigo respiró hondo, como si estuviera preparándose para un salto al vacío. «He estado pensando mucho en todo esto. En nosotros. Sé que no ha pasado mucho tiempo, pero siento algo por ti, Clara. Algo que no puedo ignorar». Clara lo miró, claramente sorprendida. Su corazón latía con fuerza, pero intentó mantener la calma. «Rodrigo, no sé qué decir. No tienes que decir nada ahora. Solo quería que lo supieras. No espero una respuesta inmediata, pero quiero que entiendas que esto es real para mí». Clara asintió, sin saber qué más hacer. Mientras Rodrigo se despedía, dejándola sola con sus pensamientos, una sola idea retumbaba en su mente. ¿Y si todo esto era más real de lo que ella estaba dispuesta a admitir? Después de que Rodrigo se fue, Clara se quedó mirando la puerta como si aún pudiera sentir su presencia ahí. La declaración de él había dejado su mente en un torbellino. Se dejó caer en el sofá, abrazando un cojín como si fuera un ancla para no perderse en el mar de emociones que la envolvía. «Esto no puede estar pasando», pensó, pero al mismo tiempo, una pequeña voz dentro de ella le susurraba que sí, que había algo en Rodrigo que la hacía sentir viva de una manera que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Esa noche, mientras intentaba concentrarse en corregir los trabajos de sus alumnos, cada línea le recordaba algo que él había dicho. «Esto es real para mí». Las palabras resonaban en su mente como un eco que se negaba a desaparecer. Al día siguiente, Clara decidió desahogarse con su mejor amiga, Sofía, quien la recibió con un café y su habitual actitud directa. «Entonces me estás diciendo que un hombre guapo, exitoso y completamente loco por ti te confiesa sus sentimientos y tú no sabes qué hacer», preguntó Sofía con incredulidad. «Es más complicado que eso», respondió Clara, agitando su cucharilla en el café como si buscara respuestas en el fondo de la taza. «¿Por qué siempre haces todo tan complicado?», replicó Sofía, señalándola con el dedo. «Clara, ¿le gustas o no?». «Sí, pero…». «Nada de peros. Siempre buscas excusas para evitar lo que realmente quieres, y lo que quieres es claro como el agua». Clara suspiró, sabiendo que su amiga tenía razón, aunque no estaba lista para admitirlo en voz alta. «Es que no sé si estoy preparada. Él vive en un mundo completamente diferente al mío. ¿Y quién dijo que tienen que ser iguales para estar juntos? A veces, las diferencias son lo que hace que todo funcione». Clara se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que Sofía acababa de decir. Por primera vez, permitió que la posibilidad de estar con Rodrigo entrara en su mente sin la barrera del miedo. Esa tarde, mientras paseaba por el parque, se detuvo frente a una banca donde había escrito un ensayo años atrás sobre la importancia de arriesgarse en la vida. Sonrió con ironía al recordar cómo había defendido esa idea frente a sus alumnos. «Tal vez sea hora de seguir mi propio consejo», pensó. Clara se encontraba frente a la ventana de su departamento, mirando cómo la lluvia empezaba a golpear el cristal. La confesión de Rodrigo seguía resonando en su mente, cada palabra un eco que la hacía cuestionarse todo. ¿Por qué alguien como él se interesaría en alguien como ella? ¿Cómo podía permitirse soñar con algo que parecía tan improbable? La vibración de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Elena. «Hola, Clara. Solo llamo para saber cómo estás». Clara sonrió ligeramente. «Estoy bien». «¿Segura?
porque mi hermano salió de tu departamento anoche con una expresión que podría derretir el hielo del Ártico. Clara suspiró, sabiendo que no tenía sentido esconderle nada a Elena. Elena, esto es complicado. Rodrigo, él es increíble, pero no sé si estoy lista para algo así. ¿Algo así como qué?, preguntó Elena, claramente frustrada. ¿Algo real? ¿Algo que podría hacerte feliz? Es que no es solo sobre nosotros dos, la sociedad, su familia, los rumores. Clara, la única opinión que debería importar es la tuya. Rodrigo está arriesgándolo todo. ¿Por qué no te permites arriesgarte un poco también? La conversación con Elena quedó dando vueltas en su cabeza mientras trataba de enfocarse en su trabajo. Esa tarde, al salir de la escuela, un grupo de alumnos se acercó a ella con entusiasmo, sosteniendo una revista. «Maestra, mire, salió en las noticias». Clara tomó la revista desconcertada y su rostro se tensó al leer el titular. La misteriosa profesora que conquistó al joven magnate. Había fotos de la gala y una de ellas saliendo del auto de Rodrigo. La sensación de exposición era abrumadora. Regresó a casa con el corazón acelerado. Apenas cerró la puerta, su teléfono sonó. Era Rodrigo. «Clara, lo siento mucho. No quería que esto pasara». «Rodrigo, ¿por qué está pasando? Apenas somos dos personas tratando de conocernos, porque en mi mundo cada pequeño movimiento es un espectáculo, pero no tienes que enfrentarlo sola. Estoy aquí». Clara cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Parte de ella quería creerle, pero la otra temía lo que podría venir. «Necesito tiempo para pensar, Rodrigo». «Tómalo, pero por favor, no te alejes de mí». Cuando colgó, Clara sintió el peso de lo que estaba en juego. No era solo sobre Rodrigo o ella, era sobre decidir si estaba dispuesta a luchar por algo que, aunque aterrador, podía ser lo más auténtico que había sentido en mucho tiempo. Rodrigo caminaba de un lado a otro en su oficina, incapaz de concentrarse en los documentos frente a él. La llamada con Clara había dejado un vacío que no podía ignorar. Había aceptado darle tiempo, pero cada segundo que pasaba sentía que algo se escapaba de sus manos. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Elena, quien entró sin esperar invitación, como siempre. «¿Qué haces aquí?», preguntó Rodrigo, aunque su tono no tenía verdadera dureza. «Vine a recordarte que hacerte el mártir no va a ayudarte». Rodrigo la miró con exasperación, pero Elena continuó. «Escucha, sé que estás preocupado. Y sí, Clara necesita tiempo. Pero también necesita saber que estás dispuesto a pelear por ella, no solo a esperarla». «¿Qué sugieres?», preguntó Rodrigo, deteniéndose finalmente. Elena sonrió con un destello de complicidad en los ojos. Un gesto, algo que le demuestre que, pase lo que pase, estás de su lado. Esa noche, Rodrigo se quedó trabajando hasta tarde, revisando cada posibilidad para resolver lo que parecía un rompecabezas imposible. Finalmente, una idea tomó forma. Al día siguiente, Clara salió de su apartamento y encontró un ramo de flores en su puerta. Había una pequeña tarjeta que decía: «Hoy a las 8, sé que no te gustan las sorpresas, pero confía en mí». Clara dudó, pero a las 8 en punto, abrió la puerta y encontró a Rodrigo esperándola en su auto. «¿Qué estás haciendo?», preguntó cruzando los brazos. «Quiero mostrarte algo. Prometo que no es una locura». Aunque desconfiada, Clara aceptó. Durante el trayecto, Rodrigo se mantuvo en silencio, pero su expresión era serena, como si todo estuviera perfectamente planeado. Cuando llegaron, Clara reconoció el lugar, una pequeña librería que solía frecuentar. Las luces estaban encendidas, y al entrar encontró una mesa con 2 sillas, rodeada de sus libros favoritos. «¿Cómo supiste que este era mi lugar favorito?»,
preguntó Clara, sorprendida. «Tengo mis fuentes», respondió Rodrigo con una sonrisa. Ambos se sentaron, y durante la cena sencilla pero íntima, Rodrigo habló con una sinceridad que desarmó a Clara. «Sé que mi mundo puede ser complicado, y no espero que lo aceptes de inmediato, pero quiero que sepas que no importa cuán difícil sea, estoy aquí. Tú importas más que cualquier rumor o expectativa». Clara sintió cómo sus defensas comenzaban a desmoronarse. Las palabras de Rodrigo eran simples, pero cargadas de una honestidad que no podía ignorar. «Rodrigo, todo esto me asusta, pero gracias por no rendirte». Rodrigo tomó su mano con una sonrisa suave. «Nunca lo haré». Rodrigo estaba sentado en la sala de su departamento, mirando fijamente un sobre que había llegado esa mañana. Contenía una carta de uno de los socios más antiguos de su empresa, un hombre que siempre había sido un apoyo, pero cuya influencia estaba marcada por una mentalidad tradicional y conservadora. La carta no podía ser más clara. «Tu relación con Clara podría dañar la reputación de nuestra empresa. La gente ya está hablando. Te sugiero que reconsideres tus prioridades». Frustrado, Rodrigo dejó caer el sobre la mesa y se pasó las manos por el cabello. Sabía que su mundo era despiadado, pero enfrentarlo ahora, justo cuando empezaba a sentir que tenía algo real con Clara, lo llenaba de rabia e impotencia. Decidió no quedarse de brazos cruzados. Esa tarde, condujo hasta el apartamento de Clara, pero esta vez sin aviso previo. Al llegar, ella lo recibió con una expresión de sorpresa mezclada con cansancio. «Rodrigo, no esperaba verte hoy. Lo sé, pero necesitaba hablar contigo». Ella lo invitó a pasar, y ambos se sentaron en el pequeño sofá. Rodrigo tomó un momento para elegir sus palabras, pero finalmente optó por la honestidad. «Clara, esta mañana recibí una carta que no puedo ignorar. Uno de los socios más antiguos de la empresa está preocupado por cómo nuestra relación podría afectar los negocios». Clara lo miró fijamente, procesando la información. «¿Y qué piensas hacer?» «Pienso ignorarlo. Pero quería que lo supieras porque esto no va a ser fácil. Mi vida está bajo constante escrutinio, y ahora que tú estás en ella, ese escrutinio también caerá sobre ti». Clara bajó la mirada, sus dedos jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su blusa. «Rodrigo, no sé si estoy lista para esto. Ya la prensa me expuso una vez, y fue más de lo que creí poder manejar». Rodrigo tomó sus manos, obligándola a mirarlo. «Clara, sé que esto da miedo, pero no quiero perder lo que tenemos solo porque la gente no lo entiende. Si estás dispuesta a intentarlo, te prometo que lucharé por nosotros». Ella lo miró a los ojos, viendo la intensidad y la sinceridad en su expresión. Pero antes de que pudiera responder, un timbre interrumpió el momento. Clara se levantó para abrir la puerta y encontró a Javier del otro lado, con una sonrisa arrogante. «Clara, tenemos que hablar». Rodrigo se levantó de inmediato, colocándose detrás de Clara. «¿Qué haces aquí, Javier?» «Vine a advertirle a Clara sobre ti», dijo Javier, mirando directamente a Rodrigo. «Él solo está jugando contigo. Cuando se canse, volverá a su mundo y tú serás quien salga lastimada». Clara sintió cómo la tensión llenaba el aire, pero antes de que pudiera responder, Rodrigo dio un paso adelante. «Basta, Javier. No sé cuál es tu problema conmigo, pero no voy a permitir que sigas metiéndote en nuestras vidas». Javier soltó una carcajada, mirando a Clara. «Yo solo digo la verdad. Piénsalo, Clara». Con esas palabras, se dio la vuelta y se fue, dejando a Clara y Rodrigo en un incómodo silencio. Rodrigo miró a Clara, su expresión llena de preocupación. «Clara, no le creas, él solo quiere arruinar esto». Ella asintió lentamente, pero no podía ignorar que las palabras de Javier habían tocado sus propios miedos más profundos. Clara pasó los días siguientes sumida en una confusión que parecía no tener fin.
Las palabras de Javier, aunque despreciables, habían tocado una fibra que ya existía en ella: el miedo a ser solo una pasajera en la vida de Rodrigo. Por otro lado, la sinceridad de Rodrigo y su disposición a enfrentar los desafíos juntos pesaban cada vez más en su corazón. Una tarde, mientras daba clases, notó que sus pensamientos la distraían. Al final del día, se encontró sola en el salón de clases, mirando por la ventana. La luz del atardecer teñía el cielo de naranja y rosa, y en ese momento algo se aclaró en su mente. Si había algo que había aprendido en la vida, era que el miedo no debía ser quien decidiera por ella. Esa noche, Clara se dirigió al departamento de Rodrigo sin avisarle. Cuando él abrió la puerta, su expresión pasó de sorpresa a esperanza en cuestión de segundos. «Clara, no esperaba verte aquí. Necesitaba hablar contigo». Rodrigo la invitó a pasar, claramente nervioso pero intentando mantener la calma. «Rodrigo, he estado pensando mucho en todo esto. En ti, en mí, en nosotros, y quiero ser honesta. Tengo miedo. Miedo de no pertenecer a tu mundo, de no ser suficiente, de que todo esto se derrumbe». Rodrigo la miró, con los ojos llenos de una ternura que casi la desarmó. «Clara, no quiero que cambies quién eres para encajar en mi mundo. Si hay algo que he aprendido desde que te conocí, es que tú haces mi mundo mejor». Ella sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero respiró profundamente y continuó. «Pero también he aprendido que no puedo dejar que el miedo me detenga. Si tú estás dispuesto a luchar, yo también lo estoy». La sonrisa de Rodrigo fue tan amplia que parecía iluminar toda la habitación. Sin pensarlo dos veces, dio un paso hacia ella y la abrazó con fuerza. «Gracias por confiar en mí. Te prometo que no voy a defraudarte». Por primera vez en semanas, Clara sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. Era como si admitir sus miedos y decidir enfrentarlos hubiera liberado un peso que llevaba encima. Más tarde, mientras estaban sentados en el sofá con tazas de café, Clara rompió el silencio. «¿Qué vamos a hacer con todo esto? La prensa, los comentarios, Javier». Rodrigo tomó su mano y la apretó suavemente. «Primero, lo enfrentaremos juntos. Segundo, no dejaremos que nadie más defina lo que tenemos. Y tercero, yo me encargaré de Javier». Clara rió suavemente, relajándose por primera vez en días. Aunque sabía que el camino no sería fácil, también sabía que había dado el paso más importante: confiar. El día del evento anual de la empresa de Rodrigo llegó, un momento crucial no solo para sus negocios, sino también para su vida personal. Era la oportunidad que él había estado esperando para dejar en claro su posición frente a todos. A pesar de las dificultades recientes, Rodrigo había decidido invitar a Clara, un gesto público que, sabía, podría cambiarlo todo. Clara llegó al evento con el corazón acelerado. Había pasado las últimas noches pensando en todo lo que había ocurrido, y aunque el miedo seguía ahí, también lo estaba la certeza de sus sentimientos. Rodrigo la recibió en la entrada, impecablemente vestido, pero con una sonrisa que solo reservaba para ella. «Gracias por venir», dijo, extendiéndole la mano. «Gracias por invitarme», respondió Clara, tomando su mano y sintiendo una calidez reconfortante. El salón estaba lleno de empresarios, socios y figuras destacadas. Rodrigo no tardó en notar cómo las miradas se posaban sobre ellos, algunas curiosas, otras críticas, pero no le importaba. Sostenía la mano de Clara con firmeza, como una declaración silenciosa de sus intenciones. Durante su discurso, Rodrigo se dirigió al público con la seguridad que lo caracterizaba, pero esta vez sus palabras llevaban un tono diferente. «Este año ha sido crucial para nuestra empresa y para mí personalmente. He aprendido que el éxito no solo se mide por los logros profesionales, sino también por la capacidad de ser auténtico, de seguir lo que realmente importa». Hizo una pausa,
mirando a Clara desde el escenario, quien lo observaba con una mezcla de orgullo y emoción. Hoy quiero presentarles a alguien que se ha convertido en una parte esencial de mi vida. Ella me ha mostrado lo que significa ser valiente y honesto conmigo mismo. Señoras y señores, les presento a Clara Díaz. El salón quedó en silencio por unos segundos, antes de que un aplauso se extendiera por la sala. Clara, con el rostro ligeramente sonrojado, subió al escenario cuando Rodrigo le extendió la mano. «Gracias por ser mi inspiración y mi compañera en esta aventura», dijo él mientras la miraba a los ojos. Clara, emocionada, tomó el micrófono por un momento. «Solo quiero decir que, aunque nuestras vidas son diferentes, el amor y el respeto pueden superar cualquier obstáculo. Estoy agradecida por este momento y por la persona que tengo a mi lado». El aplauso se intensificó, y en ese instante, Clara y Rodrigo se miraron como si fueran las únicas dos personas en la sala. Después del evento, mientras caminaban juntos hacia el auto, Clara tomó la mano de Rodrigo y le susurró: «Creo que finalmente estoy lista para arriesgarlo todo». Rodrigo sonrió, apretando suavemente su mano. «Entonces hagámoslo juntos». La historia terminó con ellos subiendo al auto, dejando atrás el ruido de los flashes y las voces de la multitud. La imagen de Clara y Rodrigo, unidos y más fuertes que nunca, era el cierre perfecto para un capítulo que no solo marcaba el inicio de su vida juntos, sino también de un amor que había demostrado ser inquebrantable. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y darle like antes de irte, y si tienes un minuto, déjame un comentario con tus impresiones. Nos vemos en la próxima historia.